Informe de autoevaluación del desarrollo de competencias profesionales. Presenta Blanca Flor Pastor Hernández, generación 2008-2012. El propósito de este documento es presentar las experiencias vividas a lo largo de la intervención docente en el transcurso del ciclo escolar 2011-2012, plasmando diversos contextos como el histórico, geográfico, cultural, escolar y curricular, en los cuales apoyaron a la reflexión de lo que implica el trabajo en el aula y los retos a los que estamos expuestos en pleno siglo XXI. Construyendo este documento para darme cuenta de lo que ha influido en mi quehacer docente, los aprendizajes que he tenido a lo largo de la carrera profesional, la reflexión y análisis de la intervención docente en el segundo grado de primaria, realizada en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, donde pude percatarme de cuáles fueron los hallazgos referente a mi intervención. Igualmente, busco presentar la autoevaluación acerca del desarrollo de mis competencias docentes y la formación en base a la práctica con los alumnos, exhibiendo un análisis referente a las 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Perrenot, si éstas pudieron acercarse mediante la práctica y cuáles son los compromisos para mejorarlos, reflexionando los rasgos del perfil de egreso a lo largo de la carrera profesional, como de la misma forma la historia de vida como estudiante. Abstract. The purpose of the document is to present the experiences along the educational intervention during the forming diverse contexts such as historical, geographical, cultural, educational, and curricular, while support the reflection of what involves classwork and the challenge we are exposed in the 21st century, constructing this document to realize what has influenced my teaching work, the learnings that I throughout the professional career, reflection in analysis school, Ignacio Manuel Altamirano. I could not describe were the findings relating to my intervention. I would serve to present the self-assessment about developing my teaching skill in training based of practical one student, displaying an analysis concerning the new skill for teach of Philippe Perrenot is the cool control, practical and why are the coming to improvisation reflection factors of the graduate profile along the current in the theme of the story of life as a student. Marco contextual de la práctica docente en el siglo XXI. En la actualidad, es necesario que el profesor conozca el entorno de sus alumnos, que reconozcan sus necesidades e identifiquen qué competencias requieren para responder a estas exigencias y cuál es su respuesta ante los cambios. Al mismo tiempo, debe ser partícipe de su proceso de profesionalización, integrarse a espacios académicos que contribuyan a su quehacer y que cada día se cuestione sobre el significado de su papel como docente. Por ello, es de gran necesidad que como formadores del siglo XXI nos percatemos del momento histórico que estamos atravesando, debido a que factores de gran relevancia como la globalización, la emergencia de las sociedades del conocimiento, cambio climático, el desarrollo de las TIC y conocer la articulación curricular de la educación básica son desafíos que exigen al profesor reflexionar qué agentes están afectando o contribuyendo en la práctica escolar y plantearse estrategias que contribuyan a renovar señaladas. La globalización consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, aunando sus mercados y sus culturas, afectando distintos ámbitos, por ejemplo, en lo económico, político y social.
Las políticas nacionales a seguir se rigen por las exigencias externas de instituciones internacionales, trayendo consigo conflictos sociales que aquejan los intereses de los individuos más necesitados. En lo económico, debido a los acuerdos regionales y mundiales, donde grandes empresas han beneficiado y perjudicado a los empleos nacionales, provocan el desempleo en la mayoría de las familias mexicanas. La escuela necesita ser flexible y formar alumnos competentes a desarrollarse en el ámbito laboral. Socialmente, los problemas están asociados a la lucha por proteger las culturas que rigen en la entidad. El profesor debe ser creativo para poder crear. Además, debe modificar las fuentes y los lugares de búsqueda de información, ya sea en libros, revistas, internet, etc. Lo ideal es también trabajar con sus alumnos en la solución de problemas académicos, grupales, etc., de una manera flexible y colaborativa, procurando la participación del total de los miembros del grupo para así realizar trabajos de manera reflexiva y consciente, tomando en cuenta distintas opiniones y perspectivas. Las emergencias de las sociedades del conocimiento marcan el derecho al acceso a la información, donde los individuos puedan descubrir y conocer el mundo que los rodea a través de distintas fuentes de información. Asimismo, la libertad de expresión podrá cobrar su verdadero sentido si éstas pueden ser presentadas al mundo entero. Desgraciadamente no todos tienen acceso a estas, cuando deberían de ser fuentes de información para todos, donde estas tecnologías lleguen hasta los lugares más apartados para que así puedan conocer el mundo que nos rodea. Se requiere también tener la capacidad para difundir la información de acuerdo a las distintas formas de pensamiento que poseemos como individuos. Cambio climático. Este fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta, vinculada con el aumento a la concentración de gases de efecto invernadero, producto de actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles, así como el cambio en el uso del suelo. En la actualidad, el desarrollo de nuestra civilización y no tener conciencia por proteger el mundo en que nos desarrollamos han servido para que éste poco a poco vaya presentando cambios en la temperatura del planeta, donde esperan impactos en la biodiversidad, salud y la vida del planeta en general. Es momento de llevar estas reflexiones a la práctica docente, el compartir a nuestros alumnos este tema de gran importancia, pues ¿quiénes mejores que ellos, que son el futuro del mañana, para que puedan lograr que este problema poco a poco disminuya? Hacer que los alumnos tomen conciencia con hechos reales, mostrarles la verdadera cara de la moneda, de manera visual o llevándolos al lugar donde se presente de manera clara las acciones que se realizan en el deterioro del ambiente, para que observen cómo todos estamos contribuyendo a que el mundo se extinga. La escuela tiene mucho que hacer en esta problemática, debido a que en ella se desarrollan las competencias para la vida y estas son reforzadas en la práctica diaria. Desarrollo de la ciencia. Los avances científicos y tecnológicos impulsan a la sociedad a usar las tecnologías de la información, las cuales conllevan a un cambio en todos los ámbitos de la actividad humana. Es de esta forma que podemos utilizar las distintas herramientas que representan nuevas formas de aprender y de enseñar en este mundo globalizado. Es necesario organizar los centros educativos y transformar la instrucción educativa. Estas tecnologías apoyan al trabajo docente, puesto que pueden interactuarse de manera dinámica, donde los alumnos puedan ser ciudadanos críticos en la búsqueda y reflexión de información, así como también impulsan el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información de la comunicación, tales como la web, wikis y redes sociales. Antecedentes curriculares. La reforma integral de educación básica ha sido lograda gracias a la continuidad de las propuestas que tuvieron personajes como José Vasconcelos,
al reconocer que existiera el espacio apropiado para poder ser mexicanos justos y responsables. El esfuerzo para organizar el plan de 11 años por Jaime Torres Bodet y el esfuerzo insaciable de Víctor Bravo Aguja por involucrar la rama de la ciencia en las escuelas, y Fernando Solana Morales al crear la delegación por la Secretaría de Educación. Con la expedición del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, se inició una gran transformación y reorganización, esta en mejora para el lado pedagógico. El principal reto era al que se enfrentaba el gobierno, apostar a la educación básica, debido a que era necesario actualizar los planes de estudio. Esta reforma significa un gran crecimiento a la educación, pues aunque carecían del suficiente capital, se tomaron estas iniciativas que tendrían como resultado mejores respuestas por parte de los maestros en el centro educativo. En cuanto al compromiso social por la calidad de la educación, el 8 de agosto del 2002, suscrito por las autoridades federales y locales, se buscaba la transformación del sistema educativo en el ámbito económico, político y social a inicios del siglo XXI, tratando de contar con un sistema nacional de calidad, pues ahora se tenía una visión más amplia y profunda hacia lo que se pretendía que aprendieran los alumnos. Al igual que en 1992, la Alianza por la Calidad de la Educación pretendía apoyar a los centros escolares para fortalecer su infraestructura y modernizar el equipamiento, y además conectarlo a redes de alto desempeño respondiendo a las gestiones y dando respuesta a los proyectos sociales. La educación básica, a través de sus 3 niveles educativos en la educación, los campos formativos que ésta menciona son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, además del desarrollo personal y para la convivencia. Ahora toca el turno para presentar los retos de la profesión docente. Es necesario conocer los antecedentes curriculares que marca el plan para poder poner en marcha un análisis de lo que se está realizando en la práctica docente. Reflexionar sobre las estrategias que se están utilizando en el aula y si éstas están favoreciendo el aprendizaje de los alumnos para que de manera conjunta podamos realizar las medidas pertinentes en el cuidado del ambiente. Otro reto sería hacer que nuestros alumnos sean personas críticas y sin temor a ser rechazados o burlados por personas ajenas, puedan dar su opinión a cualquier tema de gran relevancia que marque la sociedad, mediante una investigación, un análisis y así poder presentar su punto de vista. El profesor tiene el reto de aprovechar los recursos de la información o oportunidades con las que se cuenta para generar oportunidades de aprendizaje y formar alumnos con una conciencia flexible, crítica, responsable y capaz de evolucionar. Diagnóstico del grupo. De acuerdo al desempeño esperado, identifica las características y función del cartel publicitario. El aula cuenta con 30 alumnos, de los cuales 14 son niñas y 17 niños. Son participativos, viven en la comunidad rural, por lo tanto, esta actividad fue propuesta para que sus compañeros pudieran tener un elemento físico y observar la información tratada, de tomar conciencia del tema. Los niños suelen ser participativos, gustan de trabajar en equipo, de dibujar, relacionan la imagen con el texto, reflexionan sobre el cuidado de la salud, emiten juicio ante posibles situaciones. Además de que han realizado un cartel acerca de la salud con anterioridad, pues al inicio del bloque se manejaron los carteles. También han realizado exposiciones sobre el crecimiento de un ser vivo, exponiendo sus puntos de vista. Situación curricular del desempeño esperado. Identifica la función y características del cartel publicitario. Del bloque 3, elabora carteles publicitarios para promover la higiene bucal. Busca desarrollar competencias que favorecen
emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender, identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas, analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones, valorar la diversidad cultural y lingüística. El campo de formación, lenguaje y comunicación favorece el desarrollo de competencias comunicativas que parten del uso del lenguaje y de su estudio formal. Solo así los estudiantes acceden a formas de pensamiento que les permiten construir conocimientos complejos. Los niños, al realizar la actividad del cartel, después de haber escuchado y de manera visual observar las imágenes presentadas, sobre la cual sería el resultado de no saber cómo tener una higiene bucal correcta, y viviendo estas experiencias, tienen un conocimiento más profundo del tema, ya que si no toman las estrategias que llaman la atención del grupo, se perderá el rumbo a lo que principalmente queremos llegar. Están elaborando un cartel y al expresar esta información tendrán un aprendizaje significativo, pues mostrarán interés por conocer y comunicar a sus compañeros de manera más vivencial y organizada la información. El enfoque. La lengua oral y escrita es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social, por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativas se dan en contexto de interacción social. El propósito de español: lean comprensivamente diversos tipos de textos para satisfacer sus necesidades de información y contenido. Las posibilidades de transversalidad previstas en su caso, con la asignatura de formación cívica y ética y la asignatura de educación artística. Propuesta de intervención didáctica instrumentada en el aula. Experiencia desencadenante. ¿Qué propuso? Visita de un experto. Doctor, ¿qué sucedió? La experiencia desencadenante no se llevó a cabo como lo planeado, por la falta del experto. Exhibí fotografías y exposiciones referente al tema con actividades que reforzaron esas actitudes. ¿Qué dice lo que sucedió de mi desarrollo personal? El docente debe de conocer a fondo los contenidos a trabajar ante las adversidades que se presenten en el aula. Actividades de inicio. Comentar la forma y organización en que se realizarían las actividades. ¿Qué sucedió? Los niños atentos atendieron a las indicaciones. ¿Qué dice lo que sucedió de mi desarrollo personal? El permitirle a los alumnos tener conocimiento de lo que realizarán hace que vayan formando una idea de lo que se espera lograr. Actividades de desarrollo, recuperación de la experiencia. Cuestionar a los alumnos sobre la información proporcionada. ¿Qué sucedió? Los alumnos respondieron a las preguntas, pero un desacierto fue no poder tomar en cuenta cada una de las participaciones. ¿Qué dice lo que sucedió de mi desarrollo personal? El tomar en cuenta las concepciones de los alumnos nos permite tener un panorama de lo que ellos conocen y reforzar sus conocimientos. Análisis de la experiencia. Después de integrarse en equipos, los niños realizarían el primer borrador del cartel. ¿Qué sucedió? Las actividades se llevaron a cabo, demoraron al tiempo, pues no implementé la estrategia de este. La organización del trabajo en el aula implica todos los ámbitos que en esta se conciernen. Evaluación de la experiencia. ¿Qué propuse? Comparar las actividades, lo que sucedió en la actividad, comparar las características del texto. ¿Qué sucedió? Los alumnos respondieron, pero en un principio se mostraron confusos. ¿Qué dice lo que sucedió de mi desarrollo personal? La evaluación busca vivencia después de la aplicación de un proceso didáctico. Actividades de cierre. Reflexionar acerca de lo que se logró de la actividad. ¿Qué sucedió? Tomaron conciencia de la importancia de elaborar estas actividades. Al realizar estas actividades, permitió a los niños tomar conciencia con el cuidado de su salud.
Hallazgos, retos y compromisos. Ámbitos de competencia. Planeación de aprendizaje. Hallazgo. Llevar a cabo un diagnóstico antes de trabajar con los alumnos. El reto es entablar las estrategias de mejoras después de aplicar el diagnóstico y llevarlas a cabo. El compromiso. Investigar y poner en práctica estos temas de gran importancia. Organización del ambiente en el aula. Hallazgo. Llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje tomando en cuenta el contexto y sus estudiantes. El reto. Involucrar el contexto donde se desarrollan los alumnos para la realización de las actividades. El compromiso. Poner en práctica las actividades que reaccionan a los alumnos con su entorno. Evaluación educativa. Evaluar los procesos de aprendizaje de los alumnos ayudan a conocer sus debilidades y fortalezas. El reto. Implementar la diversidad de instrumentos que se relacionan con el aprendizaje esperado. El compromiso. Poner en práctica los distintos instrumentos de evaluación en el trabajo escolar. Promoción del aprendizaje de todos los alumnos. Las estrategias de currículum social fueron de gran apoyo para la convivencia en el aula. El reto. Continuar con este tipo de estrategias además de ir actualizándolas. El compromiso. Involucrar a cada uno de los niños sin excluir a nadie para que todos se sientan en un ambiente de confianza. Compromiso y responsabilidad con la profesión. Hallazgo. Es de gran apoyo el estar actualizado para implementar las estrategias en el aula. El reto. Acceder a trabajar con los alumnos con alguna necesidad educativa especial. El compromiso. Trabajar con la formación continua. Vinculación